Crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos, económicos, educativos, culturales y sociales. Su objetivo, ofrecer contenido de calidad con carácter crítico, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo. Saludos cordiales. La Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, como parte de sus actividades y competencias, ha ordenado el cierre de la vía Loa Santo Domingo para realizar trabajos de estabilización en el talud que está ubicado en el kilómetro 83. La vía Loa Santo Domingo es la columna vertebral que une la sierra y la costa y transporta cerca del 70% de la carga pesada del país. Esta situación crea un estado de crisis en el transporte y la movilidad a nivel nacional y afecta desde luego la economía del país. El Quijote Digital y su programa Entre Líneas ha invitado al doctor Emanuel Narváez, abogado constitucional, y al señor tecnólogo en gestión de transporte Fernando Ortiz, presidente de la Confederación de Transporte Pesado, presidente de la Unión Provincial de Transporte Pesado, para dialogar sobre la decisión de cerrar esta vía. Buenas tardes, bienvenido, señor Fernando Ortiz. La pregunta es, luego de que nosotros que hemos trabajado y hemos estado en la lucha constante, nos sorprende que de pronto, pudiendo haberlo hecho con previsión y planificación, este trabajo, cuando especialmente que el momento en que se cayó el puente, hubo un cerramiento casi de más de un mes y pudo haberse arreglado, porque además se le sugirió eso a la prefectura, trabajo de solucionar ese problema de ese talud, porque ya venía desde hace años de manera recurrente produciendo caídas y deslaves. ¿Por qué la prefectura no trabajó en ese sentido? ¿A qué cree que se debe que la prefectura no tuvo la previsión de hacer ese arreglo de manera oportuna y evitarnos de esta situación que estamos viviendo? Qué gusto saludarlo, mi estimado Patricio. Manuel, qué gusto saludarte. Andreita, muchas gracias por la invitación. Permíteme saludar a la población de Santo Domingo y por supuesto a mis compañeros transportistas que circulan por carreteras del país, transportando la vida de los ecuatorianos. Tú me acabas de hacer una pregunta, estimado Patricio, que yo lo quiero definir en un solo contexto. Negligencia. Negligencia. Pero partamos desde el principio, mi estimado Pato. No todo tiene que ser malo. No todo se lo tiene que ver desde un punto de vista negativo. Pero es que con el GAT provincial de Santo Domingo no se puede. Por más buenas intenciones que los dirigentes tengamos de aportarle a un GAT ineficiente, por más que queramos apoyar a tomar decisiones en contexto nacional, porque la vía Loa Santo Domingo, estimado Patricio y Emanuel, es una vía de contenido nacional. No es una vía secundaria, no es una vía alterna, no es una vía que le vamos a cerrar 7 días y no pasa absolutamente nada. Quiero comentarte que la decisión de cerrar la vía ya se hizo hace aproximadamente un mes. Correcto. ¿Sí? Emitido por los gremios nacionales de carga pesada dirigido al presidente de la República, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hizo rever, la señora prefecta fue llamada a la ciudad de Quito, porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ni siquiera sabía, ni siquiera tenía conocimiento de lo que aquí iba a pasar. No, simplemente se emitió un comunicado de que se va a cerrar la vía. En ese contexto, se recapituló el cierre de la vía. La prefectura convocó a 2 gremios de la ciudad de Santo Domingo para apalancarse en estos gremios que se han convertido en alcahuetes de las
tomas de decisiones de la prefectura para de una o de otra forma apalancar esas decisiones que al país le van a costar pérdidas no más allá o no más menos de los 10 millones de dólares diarios por la paralización, por el cierre de la vía más importante del país, la vía que tiene conectividad de la costa con la sierra. Pero, Entendiendo adicional... Perdón, Fernando, pero se supone que hay unas vías alternas. ¿Crees tú que se hizo el mantenimiento A ver, como parte de la solución, digamos? cuando se anunció el cierre de la vía y nosotros prácticamente no permitimos que eso se dé, se vino de la ciudad de Quito a decirnos a los santodomingueños que por el feriado del 24 de mayo se suspendía el cierre de la vía. Nada más falso y nada más mentiroso, como tiene acostumbrado la prefectura de Santo Domingo a mentirle a la ciudadanía. Fue un llamado de atención que se hizo desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que se recapitule y se revea el tema por las vías alternas. ¿Cuáles son las vías alternas que tiene Santo Domingo para desviar no menos de 17,000, 18,000 vehículos diarios que circulan por esta vía? Nosotros hacemos énfasis y no es que queremos ver las cosas negativas, no. Santo Domingo no tiene vías alternas, Patricio. La ciudadanía de Santo Domingo sabe que se cerró la vía Loax-Santo Domingo y se neutralizó a nuestra ciudad, a nuestra provincia. Se aísla a toda una provincia porque somos un eje vial nacional. A Santo Domingo confluyen de todas las vías de todas las provincias del país y de aquí se hace una sola línea con direccionamiento a la Sierra Centro, a la Sierra Norte, al Oriente Ecuatoriano, a la frontera norte que tenemos con el país. En tal sentido, se hizo una revisión, Patricio, con las autoridades, Policía Nacional, GAT Parroquial Ayuriquín, la gente del campo, dirigentes de las zonas rurales del sector, La Florida, Tinalandia, Las Mercedes, para ver en qué estado está la vía supuestamente alterna que va a utilizar los usuarios de la vía y los transportistas de carga pesada. Nos encontramos que luego del anuncio de la prefectura que iban a hacer un mantenimiento, no había nada, totalmente nada, ¿sí? Hicimos la denuncia respectiva a través de redes sociales, emitimos un comunicado también al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y créase, Pato, que es abismal. Este sábado, se hace 7 de junio, este sábado, que se inicia el cierre de la vía, y recién ayer, recién el día de ayer, miércoles, van con una motoniveladora, con una gallineta y con una volqueta para amagarle a la provincia que están haciendo un mantenimiento. Un mantenimiento, Patricio, que abarca más o menos unos 80 kilómetros de vía en donde se va a circunscribir el tema de los desvíos, el tema del paso alterno. Hablamos 30 kilómetros de Santo Domingo, de la población de Ayuriquín a Las Mercedes. Hablamos un porcentaje igual desde la Florida para utilizar la vía alterna a salir a Tinalandia. Y tenemos otro paso alterno que conecta de la Florida a otro sector que no recuerdo el nombre. Mi querido Patricio, ¿usted cree que van a dar mantenimiento de aproximadamente 70, 80 kilómetros en 3 días? Esto es una barbaridad, una aberración, una calumnia más, una mentira más que viene desde el GAT provincial de Santo Domingo. No nos oponemos a la obra, ojo, no nos oponemos a la obra. Una obra en la que ya hay fallecidos, en la que ya hay muertos y que este GAT irresponsable no ha hecho absolutamente nada para poder salvaguardar el tema. Lo que nos oponemos es a la negligencia de cómo se vienen ejecutando las cosas. Estimado doctor Emanuel Narváez, bienvenido, buenas tardes. La Corte Constitucional dio por terminado las 3 acciones de protección que se habían presentado las diferentes partes del litigio. ¿Eso qué significa, doctor? ¿Que queda campo libre para que se empiece la ampliación de la vía? ¿Que la prefecta, digamos, ordene ya el trabajo? Por favor. Sí, buenas tardes. Es siempre un gusto compartir y con los contertulios como Fernando Ortiz y el abogado
Patricio Santander, Andreita en la parte máster. Bien, yo quisiera, antes de contestar esa pregunta en forma mucho más puntual, referirme a esto que tiene ya un histórico, como es el caso del famoso convenio tripartito, que fue firmado el año 2017 entre las prefecturas de Pichincha, Santo Domingo y Ministerio. Claro, el EMETOB. Y el EMETOB, el ministerio. De ahí en adelante se han venido sucediendo una serie de hechos que ya pues, son redundar lo que ya se conoce. Adicionalmente a esto, el contratista que quedó mal. Yo recuerdo que posteriormente a que se dieron estos casos, me parece con la prefecta Maldonado, me parece, se hizo una entrevista y me decían, ¿y qué vamos a hacer? Yo les decía, pues llamar a otro concurso. O sea, no puede ser, ¿por qué no? O sea, de hecho, el contratista queda como un contratista fallido y va a ser sometido de acuerdo a lo que dice la norma de contratación pública, el Sistema Nacional de Contratación Pública. Es decir, no tiene opciones sino de someterse y pagar en este caso las indemnizaciones, porque es el problema, que hasta ahora no paga, según tengo entendido. Han pasado los meses y el problema ha continuado, es decir, los meses y los años. El problema continúa. ¿Por qué? Porque no hay el dinero y después ya no hubo. En ese momento incluso había una asignación que posiblemente estábamos hablando de un 40% del valor total, porque era con un crédito del BEDE. Actualmente ya eso se revirtió al Estado y no existe entonces el dinero. Hay que crear todo eso. Y eso es gestión. Eso básicamente es gestión. Le corresponde a la prefecta hacer la solicitud del crédito que en algún momento el BEDE dio por terminado de forma unilateral. Así es. En realidad yo pienso que aquí el pedido que se ha hecho durante algunos meses y años ha sido directamente al EMETOB, a fin de que le retire la competencia porque ha sido ineficiente. Como bien decía aquí el tecnólogo Fernando Ortiz, es negligencia de parte de la prefectura no haber solucionado esto. Y bueno, y una vez presentadas las acciones legales, tenemos todos los elementos que componen lo que decimos los abogados, echa la ley, echa la trampa. Han puesto todos los recursos posibles a fin de dilatar, y ya cuando la cosa se puso que no se podía dilatar, ahora manifiestan que no tienen el recurso porque invirtieron en maquinaria que no existe, o que en su momento sí la compraron, cosa que no me consta, la volvieron a vender o la arrendaron porque no tenemos evidencia de que esa maquinaria fue comprada para la ampliación de la carretera. Y parte de ese dinero es importante destacar que también venía todo ese proceso de concientización de la gente para que haya las diferentes indemnizaciones sobre los terrenos aledaños, los terrenos de la vía. Entonces, bueno, hay dineros que se gastaron, sí es verdad, pero también hay dineros que se podrían haber utilizado, que ya en este momento ya no hay, y ahorita sí definitivamente ya no existe. Para cualquier cosa tienen que conseguir no solamente el crédito del banco, sino además un crédito externo. Ahora, dentro de todo eso, yo como una lógica nada más, ¿cómo es posible que la principal carretera que une la sierra con la costa no tenga soluciones y no hayan puesto el interés suficiente? Los gobiernos, básicamente, para poder solucionar. Porque, como les decías, el préstamo está ahí, tiene que ser declarado un contratista fallido y se le harán las indemnizaciones, tendrá que pagar lo que corresponda con intereses, pero la obra debe continuar, porque no se puede sacrificar a un conglomerado por una negligencia tanto de la prefectura cuanto del contratista. Se presentaron ante la Corte Constitucional ya no le dio más oportunidades al contratista, es ya un hecho cierto que lo único que tiene que hacer es ejecutar.
Correcto. ejecutar lo que está pendiente. Y ese es el problema. Se han presentado pues una serie de pretextos, hechos, digamos, tal vez. Sí, pretextos, pero más que todo justificativos, ¿no? Justificativos de lado y lado, porque el justificativo no es solamente del contratista, es también de la prefectura. Correcto. Perdón, Fernando, dice la prefecta, los estudios los tengo yo en mi despacho, los archivos, por lo tanto, bajo estos estudios que ya se invirtieron recursos hace 6, 7 años atrás, vamos a actualizarlos. A mí me parece, digamos, de que el tema de actualización técnica no creo que tenga que, o sea, mucha variación. Yo pienso que más bien tal vez algo de valores en cuanto a trabajo, pero que se supone que ellos tienen el poder de decidir el inicio de la obra. ¿Cuál cree que se puede ser el motivo? ¿Será suficiente esa la razón? A ver, nosotros tenemos perfectamente claro el tema de la LOAC Santo Domingo. Lo venimos tratando, Patricio, y a usted le consta porque con usted a través de la Comisión Anticorrupción hemos hecho un trabajo en conjunto y hemos tratado de direccionar a la autoridad nacional para que se dé una solución definitiva al tema de la LOAC cerca Santo de Domingo. 10 años ya. Por supuesto que sí. Y a mí me congratula mucho cuando topamos este tema, porque lo topamos entre personas que conocemos el tema, siendo reiterativo en el término. Lo que dice Emanuel, eso es de locos, es una verdadera locura. Si yo tengo un contratista que no me cumple, que no ha dado cabal inicio o terminación de obra, tengo que recurrir a la ley de contratación pública. Así de simple. No tiene usted, Patricio, nada que... Pero, ¿y por qué no lo declaran de contratista incumplido al señor Ayala? O sea, no es así nomás. Algo tiene que haber, algo hay de por medio que la gente no sabe, que los que entendemos de la materia no conocemos, pero algo hay entre comillas, porque si yo veo que el señor no cumple, me voy al capítulo 9 de la terminación de los contratos y veo por qué no ha cumplido, por cumplimiento de las obligaciones contractuales, por mutuo acuerdo de las partes, por sentencia o laudo ejecutoriado, por declaración unilateral del contratista. Así de simple, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? ¿Pero por qué no lo hago? La señora prefecta o la prefectura o el gas provincial tiene que decir, le voy a declarar contratista incumplido al señor y punto, pare de contar. Las consecuencias vendrán después, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Vaya usted a saber por qué no lo hacen. 1, 2. Nosotros tenemos claro que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debe levantar esa delegación porque ninguna de las partes del contexto del convenio tripartito firmado el 26 de mayo del 2017 cumplen. Y en la cláusula séptima que habla de la terminación del contrato, hay el 7.5 lo dice clarísimo y nosotros ya hemos hablado con este gobierno y espero que este gobierno cumpla lo que ya hemos adelantado en conversaciones con el señor ministro de Transporte, Roberto Luque. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por el interés público, podrá dar por terminado el presente convenio en el tiempo que crea necesario. Punto, pare de contar, cerremos del micrófono, vámonos a la casa, esperemos que ya venga el levantamiento de la delegación. Una delegación que no se ha cumplido, hemos pagado peajes por tantos años, no sabemos cuánto han recaudado del valor de los peajes, no tenemos una auditoría al respecto, nadie nos dice cómo se manejan esos valores. Sí, cierto es que nos han dicho, lo maneja un fideicomiso. Lo maneja un fideicomiso. No sabemos cómo se manejan esos dineros, cómo administran el tema de lo que no se factura, de los carros, de los vehículos que pagan el dólar y que no piden la factura. No sabemos cómo se determina. Nos hablan, toda la vida nos hablan, Pato, de que por la vía Loac Santo Domingo circulan 12,000 vehículos. Mentira, por la vía Loac Santo Domingo circulan alrededor de 18,000 vehículos diarios, entendiendo que en días feriados la vía Loac Santo Domingo soporta una masa vehicular que alcanza hasta los 40,000 vehículos en la vía.
Entonces eso significa que lo que se confirma, lo que tú acabas de decir hace un momento, negligencia total. Total. Negligencia total. Total. Ahí no existe la sensibilidad Ahora, de ejecutar la obra. ¿Por qué no actúa el MTOP? ¿Por qué no da por terminado ese acuerdo tripartito? También hay que preguntarse, le escuchaba en el discurso al presidente de la República decir que se va a preocupar porque se dé por terminado la ampliación de la vía, el eje 325, ¿no es cierto? Ya, pero él habla de Quevedo-Juján, él habla de las zonas de Guayaquil, de qué sé yo, pero no habla del sector de Aloga, Santo Domingo, que es, me parece, en lo personal, las zonas más peligrosas, la que causa más problema al transporte pesado por el hecho justamente de ser y existir cuellos de botella que atrasan y que entorpecen la movilidad. Yo le cuento algo. Una parte que lamentablemente esto trasciende a lo político. Lamentablemente esto trasciende a lo político. Y nosotros hemos tenido que enfrentar con diferentes ministros de transporte el tema de la LOA. Y cuando trasciende a lo político, esto se le pone complicado la toma de decisión a cualquier gobierno. Se le ha tomado como complicado. No sé qué tan complicado sea o por qué sea complicado. El GAT provincial de Pichincha, a su criterio, ha manifestado que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le adeuda algo así como 70, 80, 90 millones de dólares. La vía se encuentra repagada. La vía se encuentra repagada. Sin contar el tema del cobro de peajes, las asignaciones hechas por el Ministerio de Transporte al GAT Pichincha es de locos, estimado Patricio. No conozco si es que el GAT de Santo Domingo ha recibido asignaciones por el tema de los 28 kilómetros, no conozco, porque si lo conociera como conozco lo de Pichincha, yo sí lo dijera, porque incluso tenemos los documentos. De acuerdo al ministro, dice que sí, que el Estado subvenciona a todas las prefecturas, a todas las concesiones que están dadas. Así habla ¿No es cierto? El ministro. Eso dice el ministro Luque. Estamos hablando sin contar lo que se recauda por el tema de peajes, las asignaciones presupuestarias que año tras año el Ministerio de Transporte y Obras Públicas asigna tanto a Pichincha como debo entender que se lo asigna a Santo Domingo. Esa es la otra parte. Santo Domingo también en su momento ha de decir que también le deben 30, 40, 50 millones de dólares. Y el ministerio me dice, Fernando, si le tengo que pagar 80, 90, 100 millones de dólares a Pichincha y le tengo que pagar 30, 40 millones a Santo Domingo, estamos hablando más de 120 millones de dólares que yo con ese dinero yo hago la ampliación de la vía. Y es lógico entender que si van a gastarse 30 millones de dólares para los 15 kilómetros que tenemos de la Unión del Toachi al peaje, todavía no está definido del peaje al sector de Chihuilpe. ¿Cómo va a quedar ese tramo? Tú pasas del KFC y tenemos el tramo que llega hasta el peaje. Ese tramo no está definido, no nos han aclarado dentro del estudio si consta o no consta. Los 15 kilómetros... Tampoco está definido el tema de las partes donde... Las variantes. Las variantes, exactamente. Ya, allá voy, Pato. Esos 15 kilómetros, nos dicen que cuesta 30 millones de dólares. Algún amigo me dijo, hermano, eso te lo hago con 15 millones. Así. Bueno, y realmente salía más. En la época de nosotros, cuando como comisión hacíamos la lucha justamente por el tema de los valores, los tiempos, etcétera, sacábamos alrededor de casi 45 millones. En ese tiempo, imagínate cuánto costará ahora. Entonces, las variantes más o menos van a tener un costo de 70 millones de dólares. Las tres variantes. Tenemos la variante de Unión del Toachi, Ayuriquín y Tinalandia. Tinalandia, sí. Pero ¿cuál es lo grave y qué es lo que nos mete en esta conversa, mi estimado Patricio? La variante de Tinalandia. Yo escucho que el GAT provincial va a gastar $1.200.000 en la fijación del talud. Escucho. $1.200.000. Quieren gastarse $1.200.000 en la fijación de un talud que no conozco si existe un estudio geotécnico de quienes están ejecutando esa obra. Lo que sí conozco, mi estimado Patricio,
es que en los informes 2014, 2015 y 2016, el Servicio de Gestión de Riesgos establece que en la montaña del 83, 75, 65, 43, 34, 35, 25, 22, que actualmente está en la vía Loax Santo Domingo, la montaña se encuentra fracturada. Y uno de estos detalles lo estamos viviendo últimamente en esta vía, en el sector del kilómetro 83. Estamos hablando de la roca, porque la montaña no es tierra, la montaña es roca. Y toda la roca está fracturada. ¿Cómo piensan ejecutar la fijación de ese talud? Realmente lo desconozco, los técnicos sabrán explicar, sabrán decir, pero para yo gastarme 1.200.000 queriendo afirmar ese talud, yo, desde el gas provincial, yo tendría que ejecutar, Patricio, la variante, que es primordial, que es vida, que garantiza el desarrollo de la productividad, que es la vida de los ecuatorianos. Se van por una fijación de un talud. He conversado con Roberto Luque, con el ministro, he conversado con el viceministro de Concesiones y Delegaciones Viales, estamos trabajando en el levantamiento de la delegación, hay una decisión del presidente de la República, existe ya, se ha trabajado en el tema jurídico, hemos adelantado bastante el tema y esperemos que en el transcurso de los próximos días, meses, tengamos ya la decisión del gobierno de levantar la delegación a Santo Domingo. Doctor Emanuel Narváez, la Corte Constitucional da por terminado esta disputa y yo quiero saber cuál es el proceso legal como para que se pueda presionar, en este caso, a la prefectura para que dé la orden de inicio de ampliación. Porque realmente nosotros alguna vez presentamos contigo mismo una solicitud a la Contraloría para que haga un estudio sobre el tema. También lo hicimos a la prefecta, que le presentamos una solicitud para que nos informe cómo es el manejo de esos dineros del peaje. Lógicamente no recibimos respuesta de ninguna índole. Ellos nos dan, habría que entrar en un proceso legal, lo cual tampoco garantiza que se llegue al objetivo que uno quiere. Entonces yo digo, ¿cómo podemos hacer para que esta situación crítica presione e inicie, o es solamente político? ¿No es jurídico también? Bueno, en el caso de la Corte Constitucional, hacia donde va orientada su acción del cumplimiento de una falta de manejo por parte del contratista, no es en contra del GAT, sino en contra, porque se supone que el GAT es la víctima dentro de este proceso. Es en contra del contratista, precisamente. Él es el obligado a devolver los dineros y el perjudicado es el GAT provincial. Esa es la figura que ellos han tratado de darle. Y por lo tanto, nosotros incluso con Fernando presentamos en la Corte Constitucional una acción de amicus curiae, la cual no nos dieron paso en su momento dado, precisamente porque no han querido que se sepa, es lo que yo deduzco, porque tampoco me sé la razón, ellos no la dicen, deduzco que no quería que se sepan por qué no se exige o se presiona al contratista para que devuelva los dineros que ya están ordenados, porque el tema ya está ordenado, los valores que se establecieron que él recibió están absolutamente ordenados. Entonces no es el GAT provincial el perjudicado, sino más bien es el perjudicado, digamos, en cuanto a la entrega de esos valores. No sería que le exijan al GAT provincial entregar qué, si en realidad el dinero que se utilizó en su momento para hacer el anticipo y luego para completar el proyecto que no se lo completó, no era manejo del GAT provincial, sino era un crédito del BEDE. Entonces no es que el GAT tiene a su favor. Y lamentablemente el BEDE tampoco es que guarda eso como backup, ¿no? Él tiene que volverse a hacer todo ese proyecto, lo cual tiene un costo. Por supuesto. Un costo altísimo.
de tener que pagar otra vez a los asesores para que presenten nuevamente un estudio. Pero yo sí reitero y lo que corroboro con lo que dice Fernando, algo tiene que haber cuando una vía de tanta importancia, pero de tanta importancia porque es probablemente la vía más importante del país, tiene ese tipo de descuidos, ¿no? Y a la buena de Dios. Y cuando tendríamos que haber solucionado esto ya hace como algunos meses, ¿no es cierto? Pero no hay solución y no hay solución y no hay solución. Y pasan los ministros y todo el mundo ofrece que va a solucionar y ya se va y no soluciona. Esperemos que ahora que hay una estabilidad durante un tiempo y que se supone el ministro Luque va a estar al frente durante un tiempo, tome cartas en el asunto y lo haga tal como está. Creo que en eso hay que mezclar la parte política. La parte política en este momento ya sabemos todos. Es más, el día de ayer salió una comunicación que tiene que ver, o sea, no es absolutamente fuera, que es el tema de la elección del CONGOPE. El CONGOPE ahora parece... Una pregunta, Emanuel. ¿Es difícil? Porque parece casi imposible que no se le pueda retirar la competencia, en este caso, al GAT provincial de Santo Domingo. Digo yo. Tendría que ser iniciar el proceso de indemnización supuestamente hacia el GAT provincial por todo lo que ha gastado. Y ahí se van a llevar sí. todo lo del peaje y vamos a quedar debiendo, es lo más probable. Sí. Entonces decía que con el cambio incluso de la filosofía, del cambio de la conducta política, el CONGOPE, que tiene mucho que ver, en su momento estaban las dos prefectas de la Revolución Ciudadana hecho cargo de eso, pues ya no están. Por lo tanto, ya su nivel de injerencia política ha bajado mucho y más bien tienen que andar por la sombrita. Pero que pienso que ese es un buen momento para revivir y ponerle todo el afán de parte de las instituciones cívicas que hemos trabajado en esto, con el fin de que se considere una vez por todas la concesión de un nuevo proyecto lo más rápido posible, porque hay proyectos también que se pueden hacer más rápido de lo normal. Correcto, yo pienso que, y siempre he creído que las prefecturas realmente ni siquiera deberían existir. Y en este caso concreto, son intermediarios que lo que hacen es elevar el costo y complicar justamente las obras. Desgraciadamente el ministerio prácticamente está diezmado. El ministerio aquí en Santo Domingo, cuando en su época fue tan importante en la región, hoy no hay ni siquiera maquinaria, no hay ni personal, o por lo menos hay el mínimo de personal, y realmente se restó totalmente importancia a la capacidad de gestión del ministerio. Le escucho al ministro hablar sobre el tema de la E25, no habla sobre la Loa Santo Domingo. Y lógicamente él está hablando de que no hay dinero también y que de pronto habría que hacer las alianzas público-privadas y qué sé yo, las concesiones. Me pregunto yo, si ellos están solventando, por ejemplo, la concesión Buena Fe Santo Domingo, estuvieron ellos 3 años cobrándonos el peaje con anticipación, ¿no es cierto? Y recién están empezando a hacer al ritmo de que ellos, supongo, tienen los ingresos del peaje. Entonces yo digo, ¿cómo es que subvenciona el gobierno para hacer una obra de ese tipo, con una concesión donde se supone que la empresa es la que tiene que poner el dinero y recuperar en el transcurso del tiempo a través de los peajes? Porque creo que tanto tú como nosotros no nos importaría pagar $1 o $2. Por supuesto. Si vamos a tener un servicio de calidad. Como las vías de la sierra, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, a mí me parece que es una especie de insulto a la inteligencia que de pronto el ministro, y no solo este ministro, sino todos los ministros que han llegado a ocupar los gobiernos desde, qué sé yo, desde el 2000, nos ofrecen hacer una autopista Quito-Guayaquil. Y no logramos terminar la Loa Santo Domingo, que está hecho apenas un 60%. En 25 años. Entonces, la cosa es que no tiene sentido, es absurdo. Propuestas como la que acabamos de escuchar, y cuando realmente, si pretende realmente ayudar el ministro,
nos toma en cuenta este sector que es tan importante, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué hay que hacer hoy? Aquí nos queda algo importante. A ver, lo que acabó de decir Emanuel es tácito. Este tema del Congope va a ser fundamental para la toma de una decisión política. Gracias a Dios. Y yo sí digo gracias a Dios, porque nadie, Pato, nadie vive las peripecias que vivimos los transportistas pesados en las vías y en las rutas del país. Eso es elemental. Con una nueva política pública, con el nuevo gobierno, esperemos que se pueda desarrollar y se pueda tomar estas decisiones que implican el desarrollo vial de nuestra provincia. El desarrollo vial de nuestra provincia y el desarrollo productivo de todo un país, que implica la LOAC Santo Domingo. Y claro, a todos nos coge de nuevo y todos nos hacemos siempre la misma pregunta: ¿cómo es que, siendo esta una vía, una arteria principal del país, no se ejecuta en su ampliación? Y seamos coherentes. A Santo Domingo le corresponde terminar 21 kilómetros, que es lo que tiene que ejecutar. A Pichincha le corresponde más o menos unos 9 kilómetros que están por terminarse, los 6 kilómetros de arriba de Tatatambo y los cortes que vienen de Tandapi para acá abajo, que más o menos son unos 3 kilómetros de corte, que lo están haciendo, lo están ejecutando. La zona poblada, la zona de vía abandonada en su totalidad es lo que le corresponde a Santo Domingo. Es un abandono total. No hay limpieza de cunetas, no hay limpieza de taludes. Es terrible lo que pasa en el tramo de Santo Domingo, la Unión del Tuachi. Entonces nosotros siempre venimos impulsando, siempre venimos tratando, siempre venimos ejecutando. Y claro, a la autoridad provincial le caemos mal, a la autoridad provincial no le gusta nuestra postura, que no es una postura cómplice de lo que la autoridad provincial trabaja, sino es una postura en defensa de los intereses de los transportistas y de los usuarios de la vía. El tema que tú mencionas de Santo Domingo Buena Fe, Pato, este marzo se cumplen 5 años. Que están cobrando peaje. Que están cobrando peaje. Así es. De una obra que nos dijeron que la iban a ejecutar en 3 y que la iban a ejecutar de acuerdo al contrato, en concreto la están haciendo en asfalto. Entonces, si aquí hay alguien que ha permitido todo esto, se llama Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Y, lógicamente, a través de los mandos medios. Porque son los mandos medios del EMETOP los que nos han metido y nos tienen inmersos en esta gran problemática que no permite el desarrollo vial de la provincia de Santo Domingo, porque no se puede ejecutar estas obras que son prioridad y que son primordiales para nuestro desarrollo en todos los ámbitos, sociopolítico, económico, porque sin vía no hay comunicación, sin vía no tenemos absolutamente nada, y así es como están las cosas. Esperemos que con este nuevo gobierno, el señor presidente ofreció cuando estuvo aquí en Santo Domingo, nosotros tuvimos la oportunidad de recibirlo, nosotros organizamos la presencia como sector transporte del presidente. Esperemos que el presidente perciba este malestar, perciba esta necesidad que tenemos la población de Santo Domingo, y que en un momento determinado... ¿Tienen proyectado hacer más gestiones de aquí en adelante? Por supuesto. Yo tuve la oportunidad de conversar con Roberto en la ciudad de Riobamba, luego de que se levantó la delegación del sector de Manabí, de Puerto Viejo a Montecristi. Ahí también hay una delegación con cobro de peaje. Y yo le decía al ministro, ¿y Santo Domingo para cuándo? Sí, me dijo Fernando, estoy arreglando el tema económico. Estoy solucionando el tema económico. Soluciono el problema económico y levanto la delegación. Déjanos trabajar, estamos trabajando en eso, porque esto no puede seguir, no va a ir más. En este gobierno se tiene que solucionar. Con esto del cierre de la vía, claro. Yo te hago una pregunta, Patricio. ¿Tú crees que va a ser el único cierre? No, pues, yo lo veo imposible. No. Yo lo veo imposible, porque ojalá Dios permita que sí, por la vida de todos, por la seguridad de todos. Ojalá Dios permita que sí. Pero este GAT provincial, con un poquito de sentido común, con 5 dedos de frente de quienes administran el GAT provincial, lo menos que tienen que hacer es ponerse a trabajar en la variante y dejar de estar derrochando dinero innecesariamente, tratando de afirmar un talud que tiene una montaña técnicamente fisurada, enunciada desde hace mucho tiempo por el Servicio de Gestión de Riesgo.
Doctor eso. Emanuel, me gustaría saber más o menos cuál sería la gestión legal que podemos hacer de aquí en adelante para ver si es que se da ya inicio a la obra de la ampliación. ¿Cuáles serían las sugerencias que como abogado nos podrías dar, por favor? Sí, es bueno, sino que solamente quería ampliar efectivamente quienes no tenemos nada que ver con la parte técnica, porque tenemos otra actividad. Hemos venido escuchando desde hace mucho rato que la montaña está fracturada, que geológicamente no sirve ya, que esa montaña tiene que ser abandonada y puesta o hecha la variante. Entonces no es ninguna novedad de lo que nos acaban de decir y lo que pretenden justificar. ¿Y cómo se va a tratar de sostener un talud que tiene esas fallas geológicas? Que eso no es una falla de coger un bachecito, pues son fallas ya estructurales que se necesitan técnicos y materiales muy sofisticados. Bueno, con respecto a la pregunta, Patricio, yo pienso que el aporte definitivamente que tienen que estar es tanto del Colegio de la Asociación de Abogados de Santo Domingo y también pues ahí está otra organización que es el colegio, que son los que llamados a hacer un planteamiento jurídico a las autoridades, en este caso al Ministerio de Obras Públicas. Desafortunadamente, aquí en nuestro Santo Domingo tenemos dos lugares o dos gremios. El uno que es la Asociación de Abogados y el otro que maneja otro distinguido colega como los muchos años que se llama Colegio de Abogados. En todo caso, eso no implicaría sentarse, invitar a que se sienten o nos sentemos en algún lugar a hacer un análisis jurídico y un planteamiento jurídico. Porque este asunto, aunque no tiene mucho que ver con lo que estamos tratando, pero mucho tiene que ver con el tema del trato que se da a Santo Domingo en estos temas jurídicos también. Ya sabes, nos quejamos de siempre de todo, y es que es verdad, porque tenemos nosotros un caso de tráfico de influencias presentado por la Comisión Nacional Anticorrupción en Quito, que no avanza y no avanza y no avanza. Entonces, aquí en Santo Domingo, el ex fiscal la archivó, decidió archivarla, y por la oposición que se hizo, no se la archivó, pasó a ser parte de la investigación, sino que obviamente eso tiene que irse a Quito, ya que aquí solo tenemos un fiscal provincial, como en la mayoría de provincias. Por lo tanto, este tipo de acciones no deben quedar simplemente con un conocimiento eventual o una opinión, en el caso de una radio, en el caso de un artículo, debe quedar como un hecho cierto, porque hasta si hay equivocaciones, hay la oportunidad de que hayan de correcciones de parte de los colegas y se haga un planteamiento mucho más técnico, jurídico técnico, para la Por ejemplo, en el eliminación. tema de las alianzas público-privadas, ¿se puede hacer algo en ese tipo de contratos de concesión? Que, por ejemplo, el caso de Santo Domingo Buena Fe, inclusive hay cláusulas que no son secretas. Entonces, ¿cómo puede hacer un contrato de ese nivel y que sea secreto los acuerdos? Por favor, o sea, está fuera de lógica y sentido común, ¿no es cierto? Así es. Y así se hace. Entonces, por ejemplo, eso, ¿de qué manera el Colegio de Abogados o los abogados podemos aportar, digamos, para que se revise, por ejemplo, esa normativa, ¿no? Sí, definitivamente es una invitación abierta para que tanto los colegas del Colegio de Abogados con quienes somos parte de la asociación podamos sentarnos y conversar y aportar cada uno con sus conocimientos, obviamente, a fin de sacar documentos que le den orientación a esta petición hacia el Consejo de la Judicatura primero y también, obviamente, hacia el Ministerio de Obras Públicas, porque tiene que estar un marco legal primero y luego hacer el respectivo planteamiento para que vaya a la Asamblea y se dé los cambios requeridos. Entiendo que se ha propuesto a la Asamblea unas reformas a la contratación pública.
¿Tienes más o menos idea de cuáles son esas propuestas? No sé. No, porque no, son no, recientes, ¿no? Creo que son 2 o 3 días apenas Sí, sí. y no ha habido la posibilidad de revisarlas. No ha habido. Pero ojalá sea orientada hacia lo que acabo de decir, ¿no? Algo que incluya Claro. el tema Lógico, de la contratación así la de contratación secreta, pública, ¿no? en materia vial. Claro. Claro. Mira, Fernando, las últimas palabras, me gustaría escuchar las conclusiones sobre el tema de la vía y cuál es el futuro que nos espera. El futuro yo lo veo un poco más cierto que incierto. Correcto. Empecemos por el que este GAT provincial ya se vaya, que este GAT provincial termine su periodo fatal en materia vial. Ustedes saben, nosotros lo conocemos, todas las parroquias de Santo Domingo están reclamando permanentemente asistencia por parte del GAT provincial. Y pare de contar, porque no hay más tampoco. Pues, si aquí nos ponemos en esta mesa a hablar de las ejecutorias de un GAT provincial, del GAT provincial, no vamos a encontrar nada, absolutamente nada, más que por ahí crean pollitos, recogen pilas, Arbolitos. Sí, algo de eso. Pero en materia de contenido nacional, de desarrollo provincial, absolutamente nada. Entonces, esperar que luego de esto el gobierno nacional tome la decisión histórica de levantar la delegación y ejecutar la vía como corresponde, como se lo hemos dicho al ministro. Hay que ejecutar un nuevo proyecto, hay que ejecutar un nuevo proceso para cuantificar la verdadera cantidad de vehículos que circulan por la vía, para que se le diga a la población la verdad. Si en la Santo Domingo Santo Domingo Quevedo se estableció un aproximado de 18.000 vehículos diarios, ¿por qué se puede establecer en la vía Loax Santo Domingo menos? Jamás. Eso está clarísimo. Que se defina levantar la delegación y que el ministerio, como organismo rector en materia vial, llame a un concurso nacional e internacional, como determina la ley de contratación pública, y sean las empresas con verdadero músculo financiero que vengan a ejecutar la obra. O en su defecto, si no hay un concurso nacional, tiene que seguirse manteniendo el cobro del peaje y que sea el Ministerio de Transporte que directamente ejecute la ampliación de la vía. Hay unos fondos destinados a través del Banco de Desarrollo que estaban definidos para la ampliación de la Loax Santo Domingo, pero que verdaderamente se constituyeron en un verdadero problema para el desembolso de estos dineros. Los 15 kilómetros, 16 kilómetros que tienen que ejecutarse, existen los fondos, están recaudados en el peaje, están en ese fideicomiso. Estimo que deberían estar en ese fideicomiso para ejecutar los 15, 16 kilómetros que tenemos de KFC al peaje y del peaje a la Unión del Toachi. Las variantes, de establecerlas a través de los fondos del Banco de Desarrollo, que se los tiene que implementar, o en una convocatoria nacional para que venga una empresa con el músculo financiero y ejecute la ampliación de la vía, y colorín colorado, el cuento se acaba, porque esto debería estar ejecutado en un par de años. Pero si esto pasa en este GAT, se acabará en este periodo, cualquier otro periodo, y aquí no se va a ejecutar nada. Y aparte de eso, que tienen una pésima asesoría técnica y jurídica, que a la señora prefecta le hacen decir cualquier cosa. Tus últimas palabras sobre el tema, estimado amigo. Pienso que aquí hay que aprovechar las circunstancias, ¿no? Y como ejemplo, el puerto de Chanchay en Perú tiene precisamente este manejo de la inversión pública-privada. Los alcances no los tengo claro, pero sin embargo, de lo poco que se ha podido leer, precisamente es eso, es decir, invertir en cantidades importantes de dinero para el manejo en este caso, de un puerto y luego de carreteras. En Santo Domingo sería muy útil, precisamente por la necesidad de utilizar una vía de altísima importancia, sería muy útil pues conseguir una cosa similar con un gobierno extranjero, ¿sí? Porque posiblemente a nivel nacional no tengamos suficiente, como dice Fernando, músculo financiero para eso, pero sí en el extranjero tendríamos empresas. Adicionalmente hay otra cosa que es importante. Existen organismos internacionales como el BID, existen organismos como el mismo, lamentablemente USAID ya no está, pero existen organismos que van a ayudar a poder manejar eso de mejor manera, que van a dar el mismo CELAC, aunque a pesar de que políticamente la CELAC ya no es una fuerza, ¿no?
pero de todas maneras, si estamos dentro de eso y estamos aportando, deberíamos beneficiarnos. Bueno, pero en definitiva, buscar las maneras, si no es por un lado, es por otro, pero se tendría que ponerse a trabajar y ya, para darle al ministerio, decirle, aquí tienen ustedes un proyecto, mejórenlo, cámbienlo, apórtenlo y presentémoslo. Y vamos, porque el hecho es que estamos aquí 7 años esperando a ver qué pasa. Una cosa adicional con referente a lo que tú decías, Emanuel y Patricio. Yo le pido a Dios, y tengo que encomendarme a Dios porque yo soy un usuario frecuente de la vía, que ese arreglo del 83 quede bien. Pero es que no podemos decir algo que quede bien con esa empresa constructora que está ahí, pues. Una empresa, Patricio, que te pone 10 pales, que te pone cañas de guadúa y que te pone una malla de alambre para sostener una montaña. ¿De qué constructora estamos hablando, por favor? La misma que hacía el mantenimiento del puente antes de que se caiga. El día que se cayó, o en la noche se cayó eso, que me parece, yo pasé de mañana y había 2 obreros con una carretilla rellenando el desnivel que estaba provocándose como iba cediendo el puente, ¿no? 2 operarios. Y luego, cuando ya se cayó el puente y empezaron ya el arreglo, ellos tenían que preparar las bases, ¿no es cierto? Encontrabas una máquina y 3 personas tejiendo la red, digamos, de la estructura metálica y tal. Oye, era una locura, o sea, la forma de trabajar era impresionante. Y yo me acuerdo que cuando fuimos tipo 4 de la tarde o 3 de la tarde, una retroexcavadora salió de una casa que estaba atrás, que se supone era para el arreglo, y se puso a trabajar mientras estábamos ahí, y había, claro, los medios de comunicación, y claro, había que demostrar que están haciendo algo, pero no es verdad. Hay una negligencia e inoperancia total. Yo ayer total. en la mañana me fui a Quito, Pato, ayer en la mañana, retorné en la noche, yo me quedé impresionado. 3 personas colgando de un cabo. No me pude parar, no me pude detener a tomar una foto. 3 personas en la montaña fisurada, pendiendo de un cabo con pico y pala. O sea, por Dios, ¿de qué técnica estamos hablando para darle sostenibilidad a una montaña que se cae en pedazos? Yo no sé si en estos 7 días puedan afirmar ese talud. Ojalá. ¿Bajo qué técnica lo pueden hacer? Ojalá, estamos abrigando la esperanza, y yo comparto contigo eso, que esperemos que este gobierno realmente tome en serio el tema de la terminación prácticamente de la vía Aloa, Santo Domingo, Quevedo, Milagro, Machala, que es la E25. Claro, por supuesto. ¿Ya? Por supuesto. Y que, claro, termine en 4 carriles, ojalá lo pueda ver, pero realmente es desesperante. Esperemos y confío, yo le veo al ministro Luque bastante ejecutivo. Ajá. Y eso me da un poco de confianza. Habría que buscar los canales necesarios que podamos inducirles a ellos a que le den importancia a nuestro sector, porque desgraciadamente en el discurso y en la entrevista que le hace el señor Vera, prácticamente para ellos la preocupación está en la costa, en Guayaquil, en hacer el puente número 5, ya van por el puente número 5. Sí, Pato, pero es que para la preocupación de ellos está ya porque saben que la vía, la Santo Domingo Aloa está delegada a los GAT provinciales y que los GAT provinciales son los que tienen que ejecutar la obra. Pero es una manera de lavarse. Lógico, y lo están viendo que no se avanza, que no hay. Tú acabas de decir que es una responsabilidad del Estado, y desde luego, y la ley lo dice, no solamente tú o yo, la ley lo dice clarito. Las troncales nacionales son de responsabilidad del gobierno central a través de quien del EMETOP. Entonces el EMETOP tiene que tomar decisiones, y si no avanza la obra… Y Santo Domingo también tiene que tomar decisiones, Patricio. Desde luego. Los entes, las organizaciones, los gremios, todas las organizaciones del Poder Civil de Santo Domingo tienen que llegar a tomar una determinación, porque no podemos seguir así. Y desgraciadamente no tenemos esa unidad. Discúlpame, pero lastimosamente estamos tan divididos, que realmente no hay en quién confiar. Y te digo esto en el sentido real. Contigo estuvimos en un grupo, un frente que se formó hace un año o 2 años. Así es. Y realmente quedó en nada, porque a la persona que estaba dirigiendo eso, simplemente le dieron un puesto público y se acabó el proyecto. Se acabó el proyecto. Y habíamos ido a Quito, habíamos dado entrevistas, habíamos logrado reunir, digamos, habíamos una invertido. opinión.
Exactamente, y del cual tú eres partícipe de eso, y realmente quedó en nada. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿en quién podemos a confiar? Si hay el otro grupo de transporte pesado, que también le veo yo tomándose una foto con la prefecta en el centro, y las manos, todos montados uno encima de la otra, la mano, como que demostrando unidad. Así es. Y sabiendo que están negligentes. Yo esas cosas no comparto, no me parece decente, no me parece, digamos, lógico que la gente actúe de esa manera. Irresponsablemente. Yo agradezco esa ilustración que nos han dado Fernando y tú, Emanuel, sobre el tema, digamos, de la vía. Esperemos que las cosas de aquí en adelante vayan mejorando. No hay que desmayar, porque hay que estar ahí pendientes de lo que esté sucediendo. Y en eso el Quijote Digital va a estar, o pretende estar ahí presente siempre. De mi parte, muy agradecido, estimado Patricio, a Emanuel. Muchas gracias, Andreita. Podemos seguir conversando las veces que sean necesarias. Siempre cuenta con nosotros, Patricio. Nosotros somos incondicionales y lo único que queremos, y voy a utilizar tus términos, que Dios nos permita que nos dé salud y vida y que veamos la vía Loax-Santo Domingo ampliada a 4 carriles, que es el sueño de la transportación del país. Correcto. Sí, yo quisiera aprovechar ese ímpetu y bueno, que no es de ahora, es de siempre, pero más que todo la oportunidad que hay un lugar donde poder expresar las opiniones, en el caso del Quijote Digital, para que de alguna forma lidere este tema de las presentaciones de un proyecto político, técnico, jurídico, y con eso aportar, porque pienso que, por ejemplo, vienen las fiestas de Santo Domingo, que hay muchas cosas interesantes, pero de sustancioso poco. Entonces, de pronto es parte, desde mi punto de vista, de un aporte que puede hacer Santo Domingo con el fin de que se conozca. Aquí también es importante destacar que como hay un pluralismo y no hay un comprometimiento por parte de nadie, entonces no tenemos de por medio la famosa pauta. Entonces, de esa manera tenemos la posibilidad de aportar con nuestros conocimientos, decía, y nuestros contingentes sin necesidad de llegar a ningún acuerdo, ¿no? Y muchas gracias, Fernando. Gracias también. Siempre participar. Gracias, Patricio, buenas tardes con todos. El Quijote es una radio digital enfocada en temas políticos,